Cada vez que hablo con emprendedores a los que mentorizo en la red de emprendedores de Madrid Emprende, me encuentro casi siempre con las mismas dos situaciones. Una parte de ellos tiene una muy buena idea, pero no ha hecho ningún estudio de mercado, y la otra parte sí está haciendo el estudio, pero no sabe cómo plantearlo. Soy Enrique Domínguez, tengo empresas en el sector salud y ayudo a emprendedores en su viaje de crear y hacer crecer sus negocios. Hoy vas a aprender los 5 pasos exactos de un estudio de mercado para que tu negocio nazca sano, crezca fuerte y sobre todo para que no te arruines ni te frustres por el camino. Vamos a ver las partes que debe tener un buen estudio de mercado y las preguntas que te tienes que hacer en cada una de ellas. Pero antes de entrar en el cómo, hay algo que tienes que entender. Un estudio de mercado no es un trámite, no es un documento, no es algo que tienes que hacer porque toca. Es una herramienta para no perder el tiempo, no perder dinero y dejar de autoengañarte. Y es que cuando no se hace bien el estudio de mercado suelen pasar 3 cosas. Primera, tu negocio nace muerto. Segunda, te frustras porque trabajas mucho y no entiendes por qué no funciona. Y tercera, empiezas a echar la culpa a los demás, al mercado, al contexto, a los clientes o al país, cuando en realidad la responsabilidad de lo que ha ocurrido es únicamente tuya. Y ojo, que no estoy diciendo que un estudio de mercado te asegure el éxito. Lo que te da es la mayor certeza posible de que tu idea merece la pena. Obviamente no es una certeza absoluta, pero sí la suficiente como para no lanzarte a ciegas. Y todo estudio de mercado serio empieza siempre por el mismo sitio, por tener muy claro qué problemas estás intentando resolver. Así que el paso número 1 del estudio de mercado es identificar los problemas. Pero antes de entrar en este paso, te recomiendo que te suscribas, ya que estoy haciendo una serie de vídeos donde vemos todo lo que les explico a los emprendedores que ayudo en la red de mentores de Madrid. Suscríbete para no perderte nada, porque así tendrás vídeos y descargables que te van a ayudar muchísimo. Ahora sí, vamos con la identificación del problema. Mira, aquí es donde la mayoría de estudios de mercado empiezan mal. El motivo es que empiezan hablando del producto cuando deberían empezar hablando del problema. Y es que algo que debes tener claro es que el mercado no compra como tal productos, lo que está comprando son soluciones a problemas. Y si no entiendes bien el problema, da igual lo bueno que sea tu producto. Un error muy común es empezar tu estudio de mercado o tu discurso de negocio diciendo cosas como: mi producto es una aplicación, mi producto es un centro de entrenamiento, mi producto es una plataforma, mi producto es X servicio. Ese no es el problema, eso es una solución. El problema siempre está en la vida de las personas, está en algo que les duele, en algo que les frustra y que les cuesta dinero, tiempo o energía. Y es que un buen problema tiene normalmente 3 características. Primero de todo, es algo frecuente, algo que ocurre de manera habitual a una parte de la población. 2, es algo relevante, es decir, que algo que de verdad les molesta a esas personas y les incomoda realmente. Y 3, es algo que tiene coste, es decir, que la incomodidad de ese problema genera un coste a la persona que es capaz de pagar para resolverlo. Piensa que cuando alguien compra la solución a un problema, considera que el precio que paga es menor que el coste que le genera ese problema a él mismo. Es decir, que sus euros valen menos que la solución que le estás dando a su problema, porque si no directamente pues no te compraría. Vamos con un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo decir que quieres hacer una aplicación de nutrición que decir que hay personas que tienen el problema de que intentan de verdad comer bien, pero que abandonan porque no saben organizarse en su día a día. El problema aquí sería que la gente no puede organizarse en el día a día para comer sano, y la solución es tu aplicación, pero también podría tener otras soluciones como por ejemplo o una libreta o una formación. Con esto, ¿qué vemos? Que el problema puede solucionarse de varias formas y que tu producto o servicio es una de ellas. Siguiendo por aquí, para poder diferenciar la solución del problema, que a veces no es tan fácil, intenta hacer el ejercicio de buscar diferentes soluciones al problema que quieres resolver y que esas soluciones no sean tu producto o servicio. Es decir, busca alternativas a lo que tú ofreces para resolver ese problema. Si no las encuentras, pueden estar ocurriendo 2 cosas. O has encontrado una mina de oro y has sido capaz de encontrar un negocio de la leche, o lo más probable es que aún no hayas definido bien el problema que quieres resolver. También deberías poder explicar el problema sin hablar de ti o de tu producto, explicarlo de una forma sencilla y en una sola frase. Si aún no lo consigues, es que no entiendes el problema lo suficiente. Pero no te frustres, porque es algo normal y habitual. Por eso vamos a incidir un poco más, porque es uno de los puntos más delicados de todo estudio de mercado. Vamos con la diferencia entre el problema y el producto. Y es que en esta fase es cuando debes separarte emocionalmente de tu idea.
Piensa que el problema existe sin tu producto, pero que tu producto no existe sin el problema. Cuando mezclas ambas cosas, empiezas a hacerte trampas al solitario. Todo ello para justificar tu idea desde una parte emocional y no racional. Y es que muchas veces en las sesiones que hacemos me comentan cosas como que mi producto es una aplicación que conecta X con Y. Y eso no dice nada del problema, habla únicamente del producto, que recordemos no deja de ser la forma en la que se intenta resolver ese problema identificado. El problema es lo que hace que alguien esté dispuesto a pagar. Así que, volviendo a la aplicación que conecta X con Y, debes tener claro por qué X e Y quieren o deben estar conectados. Te pongo un ejemplo real de una de mis empresas para que se entienda bien. En Purple Care ofrecemos servicios de salud dentro de las oficinas de las empresas. Esto, dicho así, es la solución, no es el problema. El problema real de las empresas no es no tener un servicio de salud dentro de las oficinas. El problema es que tienen altas tasas de absentismo, de rotación del personal y una plantilla cada vez más cansada y menos comprometida. Nuestro servicio existe para intentar resolver eso mismo, ese problema, para reducir absentismo y rotación, cuidando la salud de los empleados dentro de la empresa. Pero fíjate en algo interesante. Ese mismo negocio puede resolver problemas distintos según a quién mires. Para la empresa el problema es económico y de gestión de equipos. Para el empleado el problema es otro, es no tener tiempo para ir al médico, al fisio, al psicólogo o al nutricionista, tener que desplazarse para ello o pagar de su bolsillo servicios de salud. El producto es el mismo, pero el problema cambia según quién esté al otro lado. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto clave del estudio de mercado. Identifica al cliente que paga. ¿Quién tiene realmente ese problema y quién está dispuesto a pagar para resolverlo? Y es que, vale, ya tienes identificado claro el problema. Ya has separado problema de producto. Y ahora viene la pregunta que decide si tu negocio puede existir o no. ¿Quién tiene ese problema y quién está dispuesto a pagar para resolverlo? Porque tienes que saber que no siempre es la misma persona. Uno de los errores más habituales en un estudio de mercado es precisamente este, el de confundir el usuario con el cliente. Piensa que el usuario es quien usa el producto y el cliente es quien finalmente lo está pagando. Y si no sabes diferenciar quién es quién, tu modelo de negocio cojea desde el principio. Por ejemplo, piensa en un gimnasio. En un gimnasio tradicional, el usuario y el cliente suelen ser la misma persona, pero en un gimnasio corporativo, el usuario es quien entrena y el cliente es la empresa. Es el mismo servicio, pero hay distinto cliente y distinta lógica de negocio. Así que en tu estudio de mercado tienes que poder responder con claridad a estas tres preguntas. La primera pregunta es ¿quién sufre el problema? La segunda pregunta es ¿quién toma la decisión de compra? Y la tercera pregunta es ¿quién saca la tarjeta? Muchas veces coinciden, pero hay otras en las que no. Y entender esto puede hacer que tengas que replantearte o incluso pivotar tu modelo de negocio. Volviendo al ejemplo de mi empresa, en bienestar corporativo, la empresa sufre el problema de la rotación y del absentismo. El servicio lo recibe el empleado, que será el usuario. Mientras que la empresa es quien toma la decisión y quien paga por el servicio, es decir, el cliente, si yo intento venderle directamente al empleado un producto o un servicio pensado para reducir absentismo y rotación, como comprenderás, estaré en una situación un poco difícil porque no me va a comprar. El motivo que ese no es su problema principal, su problema es otro. Y es que mira, tienes que entender y tienes que tener una cosa clara. El mercado no es la gente en general. El mercado es un grupo concreto de personas con un problema concreto y una capacidad real de pago. Si en tu estudio de mercado dices frases como que tu producto o servicio es para todo el mundo o para cualquier persona que pueda necesitarlo, puede ser una mala señal. Cuando tu cliente es todo el mundo, probablemente no lo sea nadie. Y a ver, no esto ocurre en todos casos, pero casi siempre será así. Así que, ejercicio rápido. Describe a tu cliente en una frase, no quién crees que lo usaría, sino quién paga tu producto o servicio. Y ahora también describe tu usuario en otra frase, quién está usando realmente el producto y qué características tiene esa persona. Recuerda que muchas veces puede ser la misma persona, pero muchas otras veces no lo será. De verdad que es clave que entiendas bien este concepto. Si tienes dudas sobre este tema, puedes enviarme un mensaje directo a Instagram, te lo dejo por aquí, sígueme y siéntete libre de preguntarme. Bien, una vez que tenemos claro quién paga y quién usa, la siguiente pregunta lógica sería la siguiente.
¿Qué alternativas tiene esa persona ahora mismo para resolver su problema? Y eso nos lleva directamente a analizar la competencia. Así que el paso 3 es la investigación de la competencia. Vale, ya sabes qué problema quieres resolver, ya sabes quién lo tiene y ya sabes también quién paga. Ahora viene una parte que a muchos emprendedores les incomoda, pero que es necesario hacer: analizar a la competencia. Y aquí quiero desmontar o empezar desmontando una idea un poco peligrosa. La idea de que si hay mucha competencia el mercado está saturado. Mira, la respuesta es que no. Casi significa justamente lo contrario. Si hay competencia es que hay mercado, y un mercado que seguramente sea sano, al menos en la mayoría de los casos. Si tienes competencia quiere decir que la gente tiene ese problema en el día a día, es decir, que es un problema común y un problema real. Y también quiere decir que la gente está acostumbrada a pagar para resolverlo. Aquí no tenemos que confundir una cosa, y es que muchas veces cuando se dice que un mercado está saturado, en verdad se está planteando, es un problema de diferenciación en el mercado, pero es algo que tienes que resolver y va a depender de ti. Mira, te pongo un ejemplo con las cafeterías y los bares. Bares ha habido toda la vida, igual que ha habido toda la vida gente que toma un café en un bar. La idea está más que validada y estamos seguros de que la gente paga por tomarse un café fuera de casa. Hay bares y cafeterías casi en cada esquina. Podríamos decir que el mercado está saturado, pero si abrimos una cafetería de especialidad, estamos diferenciándonos del mercado y tendremos más éxito que el bar de toda la vida. Además que podremos vender con más margen y un mejor servicio. Obviamente también un mejor producto. Y aquí tenemos que entrar en algo muy importante, que son los huecos del mercado. Y es que en el ejemplo de las cafeterías de especialidad, estas han cubierto un hueco de mercado en el mundo o en el mercado de la restauración. Ahora mismo hay bastantes y esos huecos ya han sido rellenados por estas cafeterías. Lo cual, si queremos encontrar un hueco en el mercado, deberíamos volver a intentar diferenciarnos para tener esa ventaja competitiva. Y hablando de ventaja competitiva, hay algo que tienes que entender o que tener en cuenta cuando tengas el estudio o cuando hagas el estudio de mercado y analices a la competencia. ¿Contra quién compites realmente? Y aquí no es ver simplemente quién está dentro del mercado, sino entrar a conocerlo bastante bien, a investigar quién hay detrás y qué fuerza tienen, por si hay posibilidad de que puedan expulsarte del mercado en algún momento. Por eso, analiza bien la competencia, quién es, qué producto tiene y sobre todo cuánta fuerza tiene en el mercado. Define a tu competencia también en términos de margen y de capacidad financiera, porque hay veces que directamente no te interesa entrar en ciertos mercados, por ejemplo, mercados donde la regulación aún no está clara. O mercados donde los jugadores son tan grandes que competir es una misión imposible. O peor aún, mercados donde esos gigantes puedan expulsarte cuando quieran. Y ojo que a veces ser pequeño es una ventaja competitiva, ya que puedes ofrecer mejor servicio, más cercanía y más flexibilidad. Pero tienes que valorar con frialdad si esa oportunidad existe de verdad o si simplemente te estás autoengañando. Ahora bien, en esa búsqueda de oportunidades también puede pasar lo contrario, que te encuentres un mercado emergente donde aún no hay players bien definidos y ahí sí puede ser un buen momento para entrar. Pero cuidado aquí con algo que es bastante crítico e importante, y es que allá donde no hay nadie y donde empieza a haber movimiento, en esos mercados donde empieza a haber movimiento, tienes que diferenciar entre si lo que está ocurriendo es una tendencia o una moda. Es decir, estás ante un cambio real de consumo que ha venido para quedarse, por ejemplo, como pasó con las cafeterías de especialidad, que transformaron el mercado de cafeterías o de restauración, o en una moda pasajera que en 2 años desaparece y te deja con el local vacío. Y mira, que sea una moda no significa automáticamente que no debas entrar. A veces sí que te interesa entrar mientras que está sonando la música. Facturas bien, mantienes la posición, ganas dinero y cuando la moda pase, pivotas y listo. O directamente cierras. Esto es totalmente válido, pero solo si preparas bien los números. Si vas a entrar en un negocio que sabes que es pasajero, tienes que ajustar tus proyecciones. Te pongo un ejemplo. Vas a reformar un local. La reforma te cuesta 30.000 euros. Si es un negocio estable, quizás amortizas ese coste o esa inversión la estás amortizando a 10 años sin problema. Pero si crees que esa moda durará solo 3 años, entonces tienes que contar de que tienes que amortizar esos 30.000 euros en 3 años, no en los 10. Porque si no, cuando el mercado caiga, cuando esa moda pase, tú seguirás arrastrando una deuda que no podrás pagar. Lo dicho, un mercado pasajero o oportunidades temporales
pueden ser una buena oportunidad para entrar. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que preparar bien los números, porque si no lo haces y la fiesta se acaba, tú te quedas enganchado pagando la cuenta. Vamos con el paso número 4, que es validar con un MVP. Ya sabes el problema, ya sabes quién paga, ya conoces a la competencia y sabes cuál es tu hueco de mercado. Ahora viene lo único que realmente importa. ¿Hay alguien dispuesto a pagarte? Y para responder a eso necesitas hacer un MVP, es decir, un producto mínimo viable. Es la única manera que tienes de testear si merece la pena empezar este viaje o no. La idea es simple, preparas una primera versión del producto, algo que funcione mínimamente y sales a venderlo. Esto es crítico porque tienes que evitar meterte en desarrollos largos y costosos sin antes confirmar que la gente está dispuesta a pagarte específicamente por tu solución al problema. Recuerda que esto lo hemos estado trabajando anteriormente en este vídeo. Ahora bien, que sea un MVP no significa que sea algo cutre. La idea no es hacer una chapuza. La idea es hacer algo que funciona y que aprendas mientras que intentas vender. Aprovecha esas primeras conversaciones de venta con los contactos con tus posibles clientes para ir perfeccionando la propuesta según las necesidades que ellos te van comentando y todo el feedback que vas recogiendo de la parte comercial, de la parte de ventas. ¿Para qué? Pues para ir ajustando y adaptando la propuesta. Y es que mira, lo cierto es que primero tienes que empezar a andar, sumergirte en el sector y desarrollar ese MVP o salir a venderlo para generar un producto de verdadero valor. Y aquí viene algo importante. Tus primeros clientes pueden ser tus mejores aliados en el diseño de la propuesta. Ellos te van a decir qué funciona y qué no, qué les sobra y qué les falta. Pero esa información solo es válida si te están pagando ya por ello. Porque aquí lo que cuenta no son las opiniones. Lo que cuenta es tener esos primeros clientes que te están pagando por tu producto o servicio para tener un feedback o una información real de lo que está ocurriendo. El MVP tiene que tener un coste. ¿Por qué? Pues porque no puedes quedarte solo con opiniones de gente que a lo mejor te están diciendo eso para no quitarte la ilusión. Te van a decir que sí a todo y no estás recogiendo información real. Tampoco puedes quedarte con opiniones de gente del sector que te dicen que la propuesta es buena, pero que luego no están implementando ese servicio o están comprando ese producto. Las opiniones engañan y solo el dinero es quien decide y quien dice la verdad. Y ojo, esto no significa emprender sin riesgo. Siempre tienes que destinar recursos económicos o de tu tiempo para llevar tu idea hasta este punto de MVP que pueda empezar a traccionar. Pero la clave está en ser progresivo. Va desde un primer momento de máxima incertidumbre con coste cero, que es cuando empiezas a hacer el estudio de mercado, a un momento de menos incertidumbre pero mayor coste, que es cuando ya estás creando el producto. Hasta llegar a la parte más al final, que es menos incertidumbre de que funciona, y entonces ahí es cuando aprietas el acelerador y empiezas a invertir al máximo en desarrollo. Intenta siempre ser progresivo para no quedarte pillado con un producto que no funciona o que nadie va a comprar. Y para hacerlo bien tienes que saber que hay varios tipos de MVP. Primero, el de preventa o reserva, que es que expones tu producto o servicio, generas un portal de reserva o de preventa y empiezas a vender. Cuando lo tengas vendido, haces el pedido a producción y luego lo envías. Y esto te permite probar un mercado con un riesgo mínimo. Si no has vendido lo suficiente, pues devuelves el dinero y ya está. Este modelo funciona muy bien pues para todo el tema de e-commerce. El segundo es el piloto, quizás más orientado a productos o a servicios B2B. Y aquí hablas directamente con las empresas y les explicas que vas a hacer un piloto con ellos. Para ellas muchas veces también esto es mejor porque no tienen que tener un compromiso contigo de forma total, sino que también a ellos les sirve para probar si tu producto o servicio pues les es conveniente o les funciona realmente a ellos. Y es una forma de validar sin quemar también al cliente. El tercero es el Concierge MVP y este es algo interesante ya que tienes el servicio vendido pero lo haces todo a mano antes de desarrollar la herramienta definitiva. Es un tipo de mago de Oz y es que en lugar de estar todo automatizado, tú estás por detrás operando manualmente. Esto te permite validar que el servicio funciona antes de gastarte esa fortuna en desarrollo técnico. Hay otros tipos
tipos de MVP y herramientas que te pueden ayudar, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Así que suscríbete y sígueme en Instagram porque en las próximas semanas haremos un contenido específico sobre esto. Pero vamos, lo que deberías tener clarísimo es esto, y es que la única manera de validar es con dinero, es decir, con venta, que te compren el producto, que empiece a tener tracción. Todo lo que esté antes es teoría o suposición. Y ojo, que muchas veces esas suposiciones pueden estar muy bien fundamentadas y tener casi la certeza de que va a funcionar. Pero hasta que no hay dinero sobre la mesa, no hay validación real. Recuerda que las opiniones engañan y solo es el dinero quien decide. Y el paso número 5 es mantener el estudio dinámico. Ten en cuenta que un estudio de mercado, sobre todo al principio, es algo dinámico, algo que va cambiando, va a ir variando a medida de que vayas incorporando nueva información. Tienes que tenerlo siempre ahí en las primeras fases, ir revisándolo, ir rehaciendo partes como el plan de negocio, del que hablaremos también en otro vídeo. ¿Recuerdas las dos situaciones del principio? Los que no hacen estudio de mercado y los que no saben cómo hacerlo, pues tú ya no eres ninguno de los dos. Así que ya sabes, suscríbete para no perderte el próximo vídeo sobre plan de negocio y toda la serie que vamos a ir haciendo sobre ello. Y si quieres el documento descargable con estos 5 pasos, lo tienes en mi Instagram. Te espero por ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo.